agradecemos infinitamente la participación de todos ustedes a este evento que ha sido organizado por la región con mucho esfuerzo y mucho cariño para todos ustedes, para hablar de nuestras mujeres, pero también de nuestros hombres y de la sociedad en general, y de la transformación de mentalidades que debe haber para alcanzar, en definitiva, la equidad de género. Comienzo por darles una muy buena noticia, y es que según las publicaciones recientes de la UNESCO, nuestra región, América Latina y el Caribe, es la tercera región en alcanzar la equidad de género en materia de mujeres investigadoras y científicas. De manera tal que comenzamos con muy buenas noticias para nuestra región. Saludamos esta mañana especialmente a Simona Niculescu, presidenta de la Conferencia General, a quien agradecemos que esté acá, y queremos destacar de usted como mujer diplomática que entre los años 2000 y 2004 ella se convirtió en la primera mujer diplomática rumana que se le otorgó el rango de embajadora. Pero además nuestra región le reconoció todos los aportes que ella ha dado a nuestro América Latina y el Caribe, específicamente con la Orden de Río Branco de Brasil. Así que también nosotros como región reconocemos, Simona, tu aporte y tu excelente ejemplo para nuestras mujeres y nuestras niñas. También contamos con la muy querida presencia de nuestra presidenta del Consejo Ejecutivo, Vera El Cuori, de quien queremos destacar que más allá de sus múltiples misiones, entre otras, presidenta del Comité de Patrimonio Mundial en el 2003, y actualmente presidenta del Consejo Ejecutivo, queremos destacar que ella es una profesora universitaria de la Universidad de la Sorbona de París, en donde enseña el modelo de diplomacia que nosotros tenemos acá en la UNESCO, del consenso, del reconocimiento, de manera extraordinaria a las jóvenes estudiantes de diplomacia que hacen vida acá en la UNESCO como pasantes y que nos dicen todos los días que quieren ser como ella. Yo también quiero ser como tú. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes son ejemplo de la diplomacia de paz que hacemos nosotras las mujeres en el mundo y que seguramente cambiará la historia del planeta. También contamos con la presencia de nuestra viceministra para Ciencia y Tecnología, la doctora Damaris Hernández. Ella es una mujer en la ciencia que lleva adelante los procesos productivos en Venezuela y también pensándolos para la región y el mundo. Contamos de igual manera con la presencia de nuestra queridísima embajadora de Colombia, delegada permanente de Colombia ante la UNESCO, que tiene a cargo la palabra de bienvenida, Laura Andrea Guillén Gloria, y nuestro embajador y delegado permanente de Venezuela, Rodolfo Pérez Hernández. Contamos con la presencia también de una científica colombiana que, como le dije hace rato, es una destacada investigadora que tiene un premio, un reconocimiento de la medalla del Senado de Francia, la doctora Marta Cecilia Bustamante. Bienvenida. Contamos también con la presencia del doctor Daniel Scott, él es venezolano, científico, está en el Instituto Pasteur y esta mañana nos viene a apoyar como moderador en esta muy interesante diserción y debate que vamos a abrir esta mañana con respecto a este tema. En la mañana de hoy tendremos el bloque de ciencia, en la tarde estaremos abordando el bloque de educación, deporte, cultura, información y comunicación.
Así que sin más preámbulos, los dejo en las bienvenidas y las palabras del embajador delegado permanente de Venezuela ante la UNESCO, Rodolfo Pérez Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias. El día de hoy, una vez más, tengo el gusto de hablar en el idioma más bello del mundo, el idioma español. Pero en esta oportunidad tenemos traducción a otro idioma muy bonito, que es el francés. Si ustedes quieren escuchar el francés, pueden ponerse los audífonos. En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe, que el GRULAC organiza y desarrolla acá en UNESCO, las delegaciones de Colombia, Cuba, México, la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela hemos hecho un esfuerzo por hacer la organización de este evento, de esta conferencia, para celebrar a nuestras mujeres, a las mujeres que, al igual que América Latina, al igual que nuestra tierra y al igual que nuestro pueblo, hace un esfuerzo a diario, todos los días, por hacerse, por pensarse y por definirse desde la dignidad de sus actividades profesionales, de sus actividades en el marco de nuestra sociedad. Es para nosotros un gran gusto presentar a nuestras mujeres en el esfuerzo que hacen a diario para romper los estereotipos que la tradición le impone. Normalmente, en cualquier sociedad, una mujer tiene que hacer un esfuerzo doble para poder alcanzar sus objetivos. No solamente tiene que levantarse desde los estereotipos y el conjunto de condicionamientos que limitan su actividad, es que tiene que levantarse desde su actividad de madre, desde su actividad de esposa, desde la tradición que implica que la mujer debe deberse a su hogar y que ese conjunto de elementos son limitantes. El día de hoy vamos a tener un conjunto de extraordinarias experiencias en donde nuestras mujeres se muestran ante el mundo dentro del esfuerzo y dentro de la genialidad de sus actividades. Nosotros y nosotras somos siempre conocidos por nuestra riquísima cultura, por la comida, por nuestros bailes, por nuestra artesanía, por nuestro arte. Y queremos además destacar muy especialmente el aporte que las mujeres de América Latina y el Caribe hacen en el ámbito de la ciencia. Y por eso esta conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todas ustedes, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Le damos la palabra a nuestra queridísima embajadora Laura Andrea Guillén Gloria, de la Delegación Permanente de Colombia ante la UNESCO. Muchas gracias. Bueno, querida Presidenta de la Conferencia General, Presidenta del Consejo Ejecutivo, Excelencias, señoras y señores, estimados colegas y amigos aquí presentes, quiero extender un caluroso saludo a nuestra distinguida delegación de Venezuela por habernos convocado en este escenario tan enriquecedor de discusión sobre la mujer latinoamericana como agente transformador social en la ciencia, buscando construir las respuestas que necesitamos y que son tan actuales a los interrogantes que persisten para las nuevas generaciones en estas disciplinas. Incursionar en la ciencia continúa siendo un desafío que aflora la resiliencia y la pasión de nuestras mujeres científicas en América Latina, a las barreras que enfrentan, como la subrepresentación,
el acceso limitado a la financiación y a la obtención de recursos y de desigualdad en el reconocimiento que reciben de sus logros, se suma la escasez de infraestructura moderna y las limitaciones en el acceso a tecnologías avanzadas. Asimismo, la ciencia en América Latina está llamada a reflejar nuestra diversidad y constituye un motor de desarrollo. Por lo tanto, es fundamental la democratización en cuanto a la inclusión de conocimiento ancestral y de las comunidades y nuestras etnias. En Colombia hemos trazado objetivos claros: la biodiversidad que enriquece nuestra tierra, la sostenibilidad que cuida nuestro hogar común y la innovación social que teje el bienestar de nuestras comunidades. En este ecosistema, las mujeres científicas son agentes transformadores que nos aportan nuevas perspectivas y soluciones llenas de creatividad y rigurosidad. Desde nuestro gobierno estamos tejiendo un manto de políticas para garantizar la equidad de género en la ciencia y enfrentar estos desafíos estructurales en el sistema. Creamos programas de becas y financiamiento específico para las mujeres, fomentamos redes de mentoría y establecemos centros de excelencia en todo el país. Estas acciones buscan no solo aumentar la participación femenina, sino también asegurar que nuestras voces sean escuchadas y valoradas como se merecen. Las mujeres científicas tienen el poder de transformar nuestro entorno, innovar con propósito y liderar con empatía y visión. Este es el momento para impulsar el protagonismo de la ciencia latinoamericana en la arena mundial y de promover las oportunidades y los espacios necesarios para que nuestras científicas tengan un futuro más incluyente y participativo. Es para mí y para mi país, Colombia, un motivo de gran orgullo el poder presentarles hoy a nuestra invitada, una mujer inspiradora que atravesó los muros culturales y académicos que separan dos continentes. Muchos calificativos impresionantes había leído sobre ella y su larga trayectoria, que incluye numerosas publicaciones y reconocimientos. Debo confesar que fue más sorprendente y grato aún descubrir a la persona detrás de la científica, al ser humano más allá de la ignorancia. Su gran sencillez y su espíritu curioso explican un recorrido de vida en el que riman la tenacidad, la excelencia y el rigor. Pese a múltiples dificultades y exigencias que encontró a la orden del día, siendo mujer y latina al otro lado del océano. Laureada con el premio Paul Bossou de la información científica y la medalla de honor del Senado francés, es motivo de inspiración para nuestras nuevas generaciones de niñas y mujeres en la ciencia, y hoy generosamente nos acompaña a reflexionar acerca de nuestro compromiso con la promoción y el apoyo e incentivo de las mujeres en la ciencia. Quiero darle la bienvenida a la científica colombiana Marta Cecilia Bustamante a este panel y agradecerle el haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, querida embajadora. Bueno, queremos recordar y agradecer especialmente a todas las delegaciones que han organizado este evento, a Colombia, a Cuba, a la embajadora por ahí, a México, a República Dominicana, a nuestro queridísimo embajador acá, España, y por supuesto a la República Bolivariana de Venezuela. Quería agradecer también la presencia de la delegación de Omán, que tiene la presidencia, como saben, del Grupo de Amigos para la Equidad de Género acá en la UNESCO. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos en este esfuerzo, y también a todas las delegaciones que hacen vida en esta organización y que procuran siempre la equidad de género. En esta oportunidad voy a llamar al estrado a nuestra primera conferencista. Ella va a hablar acerca de la historia de la mujer en la ciencia. Ella es científico, como saben, premio Paul Doistau Emily Blue de Información Científica de la Academia de Ciencias en el 2021 y tiene la medalla del Senado de la República Francesa, que le fue otorgada en el año 2022 por sus trabajos y aportes a la ciencia francesa y latinoamericana. Estoy hablando de la doctora Marta Cecilia Bustamante de Colombia. Por favor, acompáñame por acá, doctora.
acostumbrada, estoy acostumbrada a dictar clase, a hablar al público y a tratar de apoderarme del público y que el público se apodere de mí, porque si no, la palabra no tiene impacto. Quiero recordarles, por si de pronto se nos olvidó, que los monjes en el siglo XVI, XVII y XVIII estudiaban, leían y escribían parados. Y yo lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque es la forma de que nuestra inteligencia se ponga en actividad. No sé la mía si se pone en actividad, pero no importa. Yo voy a hablarles a ustedes. Doctora, la invito entonces aquí al estrado para que pueda nuestra intérprete escuchar mejor y poder hacer la Entonces, ¿me hago allá? Sí, puedes bajar el micrófono. Ok, si le puede. Es que yo tengo un problema. Yo ya lo he dicho muchas veces. Yo soy muy chiquita, entonces siempre tengo que Sí, está bien. Está bien, está mucho mejor. Es que a mí no me ven. Bueno, qué pena con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por todas estas palabras que me han dicho. Son muy generosos, verdaderamente, son demasiado generosos. Yo he hecho un trabajo, ¿sí? Muchísimo, llevo muchos años trabajando consagrada al estudio, a la investigación y he tratado de hacerlo como yo he querido. Permítanme una anécdota. Cuando yo tenía por ahí 10 o 12 años, mi papá me dijo: mija, a usted nadie le va a poner la mano en la cabeza. Y yo le dije: no, creo que todavía no ha nacido. Y por el momento creo que no. Entonces yo me dejo ir. Para esta presentación yo decidí que no iba a preparar ningún texto. Tengo aquí unas pequeñas notas para ciertos nombres que en un momento dado podré evocar, pero yo decidí que no preparaba un texto porque dije, simplemente voy a contar cosas que yo sé, que he vivido, algunas las he vivido, otras las he vivido a través de los libros, otras a través de los colegas. Entonces yo me dije: Marta Cecilia, déjese ir, hable, usted no hable como hoy en día, que se hablan mucho con la inteligencia artificial y quedan discursos completamente formales y cerrados. No va a ser mi caso, yo voy a hablar sencillamente. Bien, a mí me gusta, como yo soy física, me gusta empezar con cosas concretas y hechos concretos. Un hecho muy concreto es el que yo quisiera evocar en esta oportunidad, porque me parece que fue una situación supremamente importante para Latinoamérica, para la ciencia latinoamericana, para la historia de la ciencia latinoamericana y para la ciencia latinoamericana. Son categorías diferentes, yo las separo, no vamos a entrar en ese espacio en este momento, pero el evento que voy a evocar tuvo una incidencia en todas esas categorías. Ahora, ¿de qué se trata? Estamos en la UNESCO, maravilloso. Se trata del Congreso número 16 que se organizó en Rumania, en Congreso Internacional muy importante de Historia, de Ciencia, Historia y Filosofía de la Ciencia. Congreso Internacional que fue organizado con la ayuda de la UNESCO, del ICSU, las uniones científicas internacionales y en especial por la División de Historia y Filosofía de la Ciencia. Este congreso tuvo lugar en 1981 en Bucarest. Reunió 1.200 personas. De esas 1.200 personas, la mitad eran rumanos de Rumania y de Europa del Este. Los otros eran europeos, occidentales y yo le agrego, yo, Marta Cecilia, un grupo de latinoamericanos, porque en ese momento los latinoamericanos no eran occidentales, en ese momento eran latinoamericanos. Entonces, en ese congreso, ellos llegan como latinoamericanos y la ciencia occidental es la ciencia que se hace en Europa. El programa del congreso, ¿qué fue? Era matemáticas, física, química, biología, áreas de la salud. Perfecto.
tenía unas secciones especiales donde se hablaba de, escuchen bien, ciencia en el extremo oriente, en los países del extremo oriente, o sea, Japón y China especialmente, ciencia en África, todo el continente africano y estaban sus representantes, ciencia en árabes, de los países árabes, perfecto. Latinoamérica no existe. No hay ciencia latinoamericana en este programa, en alguna parte debe estar por ahí el programa, lo pueden ver, no hay ciencia latinoamericana. Ahí no existe José Celestino Mutis que va a Sudamérica y va a enseñar toda la física y matemática cartesiana en Colombia a principios del siglo XIX. Eso no existe. El sabio Caldas, que los que son colombianos acá lo pueden conocer, no existía nada de eso. Pero ¿qué pasa? Había un grupo de latinoamericanos que estaba ahí y que iba a reaccionar sobre eso. Entonces, vuelvo para no perder el hilo. Los temas fueran esos, la ciencia latinoamericana no existe. Otro tema muy importante que se dio en ese congreso fue uno que llamaron ellos ciencia y política. Muy interesante porque ciencia y política siempre está relacionado y ahora les digo cómo se va a relacionar en forma concreta en ese congreso. Y tercer punto, estudio de la mujer, estudio de género. Por primera vez yo vi en estos programas de la UNESCO, yo no lo conocía, vi que ahí se van a generar, se van a apoyar unos estudios de género, cómo incluir a la mujer en la ciencia, cómo romper esos a priori de los cuales estaban hablando ahora. Entonces, todo esto será en Bucarest a finales de agosto y principios de septiembre de 1981. Se hablan de esos temas. Un primer resultado importante. En el contexto de ese congreso se hace un llamado que se llamó de ciencia y política. En el marco de esas discusiones sobre ciencia y política se hizo un llamado para la paz por el uso pacífico de las armas nucleares. Yo no voy a profundizar ese aspecto que es muy interesante porque las mujeres que estaban ahí lo firmaron, pero dejo esa parte, de pronto en una discusión podemos profundizar ese tema porque de todas formas ese llamado que se hizo para la utilización pacífica de las armas nucleares sirvió, se va a continuar después en esta organización que después tuvo el premio Nobel, POGOSH. Yo estuve en una, no invitada, yo estaba muy joven, pero asistí en Japón a una reunión de POGOSH que después tuvo el premio Nobel para la lucha por la utilización pacífica de las armas nucleares. Segundo punto, que es el de los que más me interesa aquí. Hubo un llamado, los científicos latinoamericanos se reunieron. Permítanme mencionar los nombres porque si no, esto se va a quedar en el aire. Entonces, estaba de Argentina la doctora Elena Penini de Vega, una bióloga que trabajaba en la Facultad de Medicina. Estaba de Brasil un historiador del folclore y un lingüista, Ático Vilas Boas de Mota. Estaba de Cuba, tenían dos representantes que eran de médicos y trabajaban en historia de la medicina. De Chile estaba Inés Harding, matemática, que se había graduado en Moscú. De Colombia estaba el profesor Luis Carlos Arboleda, que todavía está ahí, que es miembro hoy en día de la Academia de Ciencias, y estaba el mexicano Juan José Saldaña, que murió el año pasado y al cual le estamos preparando un libro por toda la acción que él tuvo, que realizó con otro grupo de personas en eso. Entonces, ¿qué pasó? En este grupo de latinoamericanos, ellos tomaron conciencia que Latinoamérica no existía, que la ciencia latinoamericana no existía. Hombres y mujeres, estas dos mujeres, pero este grupo de señores que estaban allá, se reunieron y sacaron lo que se llama hoy en día la famosa Declaración de Bucarest. ¿Qué es la Declaración de Bucarest? Piden un llamado, es un llamado de reconocimiento de esta ciencia latinoamericana y de los trabajos que se estaban haciendo en ese momento y que han seguido. Después de eso hay toda una historia que es muy interesante en la cual están vinculadas estas dos mujeres.
Pero, tercer punto, que tuvo lugar en el contexto de este Congreso de Bucarest, se creó por primera vez una red latinoamericana de mujeres científicas. Muy importante, Red Latinoamericana de Mujeres Científicas es la primera que se creó y fue contracorriente. Yo insisto con respecto a esto. Tenían dos problemas estas mujeres para organizar esa institución. El primer problema eran latinoamericanas. Ya les dije, aquí no se trata de oponer a nadie contra nadie, simplemente de constatar unas cosas que pasaron, unos hechos. Entonces, problema para ellas, ser latinoamericanas y ser mujeres. Estamos en 1981, toda la década de los años 80, todavía la mujer no tiene, mujer científica, no tiene espacio en el sistema de representaciones de la sociedad. Ahora, es muy interesante también preguntarse por qué, porque es que no es solamente cuestión de discriminación, que nos discriminan, que discriminan al uno o al otro, a todos nos discriminan, todos en un momento dado somos discriminados, sea por el color, sea por la cultura judía o no judía, sea por... Siempre hay razones para discriminar, eso es lo propio del ser humano, eso yo estoy convencida. Pero estas mujeres no fueron discriminadas, pero no existían en la ciencia. ¿Por qué? Y es la pregunta que yo me hago. Porque una de las razones es que en ese momento todavía la historia y los historiadores de la ciencia y los historiadores simplemente todavía no le habían dado un espacio a la mujer en la historia y a la mujer científica. ¿Por qué no le habían dado un espacio? Porque, por ejemplo, si uno va a mirar en historia de la ciencia y en historia como una disciplina científica, se trabaja a partir de ¿qué? Se trabaja a partir de documentos. No es que yo vaya a contar una historia que me la estoy inventando, no. Yo tengo que trabajar a partir de documentos. Cuando uno va a consultar los documentos, todo lo que sucede en el siglo XVIII, XIX, no figuran las mujeres. Madame de Châtelet, francesa, alguna que trabajaba con Descartes, era una excepción porque pertenecía a unos salones que había en la época, pero las mujeres no aparecen como actoras científicas. ¿Por qué? Porque las publicaciones, cuando lograban hacer una publicación, eran firmadas con nombres masculinos. Entonces, sea que adoptaban el nombre de un hombre, o sea que los esposos publicaban por ellas, o los editores también, o simplemente hacían un trabajo y desaparecía en ese mundo masculino. Entonces, a mí me parece personalmente muy interesante eso, porque eso muestra, no es que las mujeres no hayan hecho ¿cómo decir? Una vida que no se haya consagrado, porque en ciencias hay que hablarlo así, no nos digamos mentiras. El trabajo científico es como un sacerdocio, uno se dedica a eso. Eso hay que reconocerlo. Yo creo que mi colega me puede confirmar perfectamente eso. Es un sacerdocio. Estas mujeres, hubo mujeres que tuvieron también ese sacerdocio, siglo XVIII, siglo XIX, pero hoy en día, yo personalmente he descubierto ya algunas, pero es un trabajo que hay que hacer, descubrir estas mujeres para que el sistema de representaciones simbólico de la sociedad cambie y que podamos decir, en el siglo XVIII no solamente estaba Madame de Châtelet, sino que estaba, no sé, por decir cualquier cosa, Madame de Fontenoy, por ejemplo. Pasemos al siglo XIX, pasa lo mismo, las mujeres no tienen visibilidad. A esto se le agrega otro problema, y es el acceso de las mujeres a la educación y al sistema universitario. Las mujeres no solamente aquí, estamos en París, aquí en Francia, solamente a finales del siglo XIX, la Facultad de Ciencias de Lyon le abre las puertas a la mujer para que haga estudios ¿de qué? De medicina. Esto también es importante notarlo, porque la medicina parece haber sido una de las primeras disciplinas, de los primeros espacios que le van a dar acceso a la mujer. Yo no voy a alargar eso, pero
pero yo en el fondo entiendo por qué, porque se van a ocupar de personas, porque hay una mentalidad, van a decirse, que les va a permitir a ellas fácilmente ocuparse de personas, entonces les abren el espacio a ellas. Vamos al siglo XX, en el siglo XX pasa la misma cosa, en las primeras décadas, unas mujeres entran a la ciencia, la figura de Madame Curie es una figura excepcional, todos sabemos que a ella le tocó supremamente duro luchar con una cantidad de a priori, no solamente porque era mujer, sino porque era polaca, entonces todo eso fue difícil para ella, pero ella logró obtener una visibilidad. Pero en lo que sigue, en las décadas siguientes, hasta hoy en día, son muy pocos reconocidos los aportes de las mujeres en la física cuántica, el desarrollo de la física cuántica. ¿Qué es la física cuántica? Pues todos sabemos, pero permítanme decir que en la física, en la ciencia, hay dos paradigmas que son fundamentales: la teoría de la relatividad, o sea, la física relativista, y luego la física cuántica. Son dos revoluciones que conoció el siglo XX y que nosotros ya no vamos a conocer más, porque eso es una cosa excepcional. A esa revolución de la física cuántica, el nacimiento de la física nuclear, física de partículas, pocas son las mujeres que han quedado en la historia, pero ya hoy en día se sabe. Yo misma estoy participando a un libro donde estamos tratando de recuperar ese patrimonio femenino. Ahora, creo que ya casi debo terminar. Sí, no, ya me preocupe que ya termino. Ahora, no quiero dejar aquí la imagen de que, primero que todo, yo no soy ni feminista ni no feminista. Yo no estoy, a mí eso no me interesa como mucho. No quiero dejar la imagen de alguien que está defendiendo la presencia de las mujeres. No, yo quiero dejar una imagen de que yo estoy defendiendo una sociedad que sea sin a priori, que sea donde, porque todos tenemos cabida. Por ejemplo, y yo quería anotar esto también, muchos de estas, si mujeres científicas en los años 20, 30, 40, 50, es que eso no se tenía, han sido excluidas por ser mujeres, fueron excluidas también por ser negras, de color negro, por ser judías, y de esto han sido víctimas también los hombres. Entonces, como ven, no es un problema solamente de ser mujer o hombre, hay un problema, son los a priori de la sociedad. Yo tengo otras cosas para decir, pero creo que las va a tener para la segunda parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Queremos saludar, aquí está nuestra queridísima ADG, adjunta de la directora general para las Ciencias Naturales de la UNESCO. Muchas gracias por estar acá. Es para nosotros un honor que nos acompañe esta mañana. Sabemos que tiene múltiples ocupaciones, así que apreciamos que esté aquí escuchando las voces de América Latina y todo lo que tenemos que decir desde América Latina y el Caribe para la ciencia. Muchas gracias, Adriana. Continuamos. En este caso, pues bueno, no tenemos acá en presencia a la científica mexicana. Ella nos envió su video. Ella nos va a hablar, en este caso, de la mujer científica y el desarrollo sostenible, la agroecología y microbioma. Ella es Premio Internacional L'Oréal UNESCO, La Mujer y la Ciencia 2020. Estamos hablando de la doctora Esperanza Martínez Romero. Buenos días, un gusto participar en este evento. Soy la doctora Esperanza Martínez Romero, del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajo con bacterias que nos pueden ayudar a la sostenibilidad.
puesto que es accesible a todos los seres vivos. La fijación biológica del nitrógeno se considera un sustituto para la fertilización química. Muchas plantas pueden fijar nitrógeno en asociación con bacterias, entre ellas la soya, el frijol, la lenteja, todas ellas caracterizadas por altos niveles de nutrientes. Pudiéramos lograr que los cereales fijen nitrógeno, sería un gran avance hacia la sustentabilidad. Y se están haciendo esfuerzos en este sentido. Podríamos tener bacterias que fueran mejores fijadoras de nitrógeno, buscar materiales que sean más propicios para este proceso, y también se podría tratar de que las mismas plantas sean la fijación de nitrógeno. Este es un proyecto ambicioso financiado por Bill Gates y ya ha llevado varios años y se espera que es un proyecto a largo plazo, que tal vez en 10 o 15 años se logren tener estas plantas fijadoras de nitrógeno. Esta sería la segunda revolución verde y permitiría prescindir fertilizantes químicos que no solo son caros, sino que también son contaminantes. La fijación de nitrógeno es la alternativa verde, es la alternativa que daría sustentabilidad a la producción agrícola. Pero no solamente se necesita nitrógeno, se necesita contener componentes. Como necesitamos producir muchos alimentos, la densidad de población de vegetales aumenta constantemente. Y esto propicia las enfermedades. Las plantas que son cultivadas una junto a otra son presa fácil de patógenos, presa fácil de hongos que devastan cultivos enteros. Hemos encontrado ahora que hay bacterias, que hay hongos como Fusarium, que son capaces de acabar con un cultivo completo de maíz en México. Estamos estudiando estos hongos, que son patógenos, estamos tratando de encontrar bacterias que pudieran ayudarnos